Bueno, familia, ya nos encontramos en el tercer miércoles a fuego. Amigos, es que les digo que esto está. Ok, ahora sí, volvemos aquí, volvemos aquí. Déjame poner esto en Do Not Disturb. Ahí. Ahora sí, familia, volvemos. Le estaba diciendo que nos encontramos en el tercer miércoles del mes. Y durante este mes tenemos un reto que se llama Praise On. Estamos profundizando en la oración porque sin oración no tenemos relación con Dios. Sin oración no hay dirección, no hay calma, no hay esperanza, no hay guía. No logramos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso estamos siendo intencionales en estudiar la Biblia acerca de qué es lo que nos habla sobre la oración, pero más que eso, sacando tiempo intencional en dedicarle ese tiempo a Dios, en orarle, en hablarle. Hemos estado leyendo unos libros donde nos dan esos secretos que le funcionaron, ¿verdad? A esos hombres de Dios. Y de acuerdo a eso lo tratamos de aplicar en nuestra vida. Pero aún así, la oración es algo que se cosecha día a día, algo que se tiene que trabajar. Y es como todo. Lo que tú practicas día a día lo vas a seguir mejorando. Así que este hábito, que es una necesidad, que es vital para todo creyente, para toda persona que quiere conocer y entender a Dios, eso va a seguir mejorando mientras lo sigamos haciendo. Hay veces que uno se frustra porque uno quiere ya de la primera interceder como si lleváramos años. Y eso viene poco a poco. El Espíritu Santo te va a seguir inspirando, te va a seguir arreglando, te va a decir, mira, pide primero por los demás, después por ti, pero eso es poco a poco. Lo que Dios primordialmente quiere es que saquemos el tiempo, que le hablemos a Él. Y no es que todo el tiempo vamos a estar ahí arrodillados, pero lo único que se puede hacer todo el tiempo es orar, porque la Biblia dice orar sin cesar. Es decir, que en todo momento podemos estar en comunión, en un pensamiento, hablándole, diciéndole antes de accionar, Señor, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú opinas de esto? Y hay cosas que el Señor te lo muestra a tu espíritu al momento. Como que no hagas esto, haz lo otro. Pero eso se cultiva cuando uno tiene una relación con Dios. Por lo tanto, ¿qué hemos estado haciendo? El primer día, que fue nuestro estudio bíblico, explicamos lo que era el reto de este mes. Ya hemos comenzado lo que es vallado, haciendo vallado. Les voy a explicar rapidito, porque si aún no se han unido, aún están a tiempo para hacerlo. ¿Qué es haciendo vallado? De la iglesia de Soplo de Vida de Yesenia Ten, desde el 10 de octubre hasta el 31 de octubre hay un ayuno que es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es totalmente voluntario. Esa es la instrucción, que sea de 6 a 6. Pero si tú sientes que no puedes llegar hasta las 6, puedes hacerlo hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde, lo que el Espíritu Santo te guíe. Todos los días hay un propósito por el cual se está orando. Y eso lo está compartiendo Yelisa a través de la comunidad. Si tú no sabes por qué pedir, desde las 6 ahí está esa palabra que te dice, mira, hoy vamos a pedir por las finanzas, hoy vamos a pedir para que el Señor rompa todo aquello que nos aleja de Él, para que podamos crecer integralmente. Hay muchas otras razones por las cuales se está orando. Y por lo menos yo sé que aquí Yelisa lo está haciendo, yo lo estoy haciendo y he sentido la diferencia espiritualmente. Así que no pasa nada si no entramos desde el primer día, puedes hacerlo desde hoy, no tiene que ser todos los días. Yo tengo una amiga que me dijo, yo voy a hacerlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eso es totalmente opcional, pero los invito a que prueben un día. Prueba un día al Señor y dile, Señor, dame la fortaleza. Y créame, no te da hambre y a lo mejor cuando venga esa molestia de querer darte hambre, el Espíritu Santo te va a fortalecer, porque tú lo quieres agradar a Él y eres más sensible a su voz. Así que esa es una parte del reto. Lo que hablamos la semana pasada, ¿hay alguien que se acuerda? Nosotros lo hicimos distinto, hicimos una dinámica así mismo en compañerismo. Nada, se dividió en tres partes. La primera parte habíamos visto que Jesús dependía totalmente de la oración y él no dejaba nada por la oración. Es decir, no dejaba la oración por absolutamente nada. Es decir, había gente que necesitaban ser sanas, que necesitaban escuchar la palabra, pero aún así él primero buscaba la dirección de Dios Padre, esa comunión con él y después cubría las necesidades de los demás. Eso es lo que él nos enseña como modelo. Él oraba de madrugada, él se amanecía orando, él se apartaba a lugares. Bueno, tanto así que cuando Judas lo quiso entregar, él sabía dónde Jesús se encontraba porque ya Jesús siempre estaba orando ahí. ¿Ok? Así que él nos enseña ese modelo. La segunda parte de ese estudio bíblico hicimos una dinámica de que tocamos ciertos temas como por ejemplo, a veces nosotros como jóvenes pensamos que no podemos serle fiel a Dios
Y ahí hablamos de una palabra donde literalmente en Primera de Juan se nos dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Es decir, que cuando uno quiere contrarrestar algo que pensamos que es una debilidad, que pensamos que no somos capaces, la Biblia es una promesa de Dios. Entonces, cuando uno utiliza esa promesa para orar en contra, es literalmente esa espada que va en contra de eso. Así que lo hicimos literalmente con la fidelidad, lo hicimos con un corazón que estuviera contrito y humillado, es decir, si te sientes que tienes el corazón roto. Lo habíamos hablado también para que nuestro amor por Dios crezca, y hubo otro que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, hoy, lo que el Señor me estaba ministrando es que hay veces que Dios sabe que nosotros tenemos la necesidad. Y un gran ejemplo era el pueblo de Israel. Ellos se encontraban oprimidos. Por 400 años estuvieron oprimidos, pero no fue hasta que clamaron que Dios levantó a Moisés como libertador. Y hay muchas cosas en nuestra vida que uno dice: Señor, pero tú no ves lo que yo estoy pasando. Esta escasez, esta tristeza, esto que yo necesito. Otro ejemplo, para el tiempo de Elías había muchas viudas que estaban en hambruna, pero solamente a una viuda fue llevado Elías, que representa la voz de Dios. Y no era judía. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay clamor, donde se busca a Dios, Él intercede, ¿ok? Y les quiero decir esto porque hay veces que decimos: ah, Dios sabe lo que yo necesito, Él va a orar. Pero hay cosas que no van a pasar si no oramos, si no le hablamos a Él, si no le contamos. Y no es que vamos a buscar a Dios para que Él obre las cosas, es para que Él nos direccione, para equivocarnos menos, para también saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver unos versículos bíblicos donde, primeramente, en la tarde de hoy, bueno, en la mañana, yo subí un video y quiero que vayamos a esa lectura. El video que yo subí hoy se encuentra el versículo, y me gustaría, si hay algún voluntario que lo quiera buscar. Hoy vamos a estar buscando distintos versículos, ¿ok? Porque quiero hablar del poder que tiene clamar, hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Jesús nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si me abren, yo entro y ceno con Él. Dios no va a tumbar la puerta para cenar contigo. Él te va a pedir permiso. Tú tienes que quererlo, ¿ok? Así que, si tú sientes que hay oraciones que no han sido contestadas, o cosas que te están pasando, en vez de decir oraciones, cosas que te están pasando que no han sido contestadas, le has orado a Dios. Y no me refiero a que oremos 5 minutitos y ya. Sí, hay 5 minutos que a veces es suficiente, pero cuando Dios te quiere llevar de nivel a nivel, 5 minutos no es suficiente. Porque en los primeros 5 minutos tú vas a pensar en absolutamente todo lo que tienes, menos en concentrarte en hablar con Dios. Y les digo esto porque lo he vivido, y por eso es que este reto nace. Porque hay veces que yo digo: Señor, pero tú me estás escuchando. Pero yo me di cuenta, realmente, yo estoy entregando mi tiempo de oración, se lo estoy dedicando a Dios, lo estoy poniendo primero. Y es por eso que en este reto nos estamos literalmente obligando, pero sin que pese, ¿verdad?, a crear ese hábito desde antes de levantarnos, 15 minutos mínimo, antes de tocar tu teléfono, a que tú alabes a Dios, a que tú pienses en Él, medites en Él y le digas: Señor, esto yo creo a través de tu palabra. En esos 15 minutos, si sacas un tiempito, estamos pidiendo dirección. Señor, ¿cuáles son las decisiones que tú quieres que yo tome en este día? ¿Ves? Poniendo a Dios en primer lugar. Así que acompáñenme en primero a Hebreos 6. ¿Quién me lo lee? Hebreos 6, del 17 al 18. Como les mencioné, vamos a ir varios versículos para hablar de la profundidad que tiene el clamar. El clamar es cuando uno gime desde lo profundo del alma, es como ese llanto interno de Señor, ayúdame, rescátame, aquí estoy, siento que no puedo más, y es donde depositamos toda nuestra confianza en Dios. Y para eso tiene que haber fe. En ese clamor, mientras uno está intercediendo a Dios, uno le está rogando, el Espíritu Santo está contigo ayudándote. Y es ahí cuando Él empieza a darte paz. Tú puedes estar ahí llorando, gimiendo, y después cuando tú terminas, que sientes esa paz, es que Él te está contestando y te está sustentando. ¿Quién tiene Hebreos 6, del versículo 17 al 18? Amén. Amén. Léemelo, por favor, Angélica. Del 16 al 18 me dijiste, ¿verdad? Sí, por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para que ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Amén. Léeme el otro que menciona, creo que me comí ese versículo, cuando menciona cuáles son esas dos cosas por las cuales es imposible que él mienta. Creo que La lo dicen cual, ¿en cuál? En la 19 sigo. Sí, por favor. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Dame aquí. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables que él menciona? A ver si lo ves ahí. Entiendo yo que es donde dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, viene siendo el consuelo de Dios, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios y la esperanza, o sea, delante de nosotros, disculpen, que sería el consuelo y la esperanza. Amén. Pero fíjate, déjame ver aquí, déjame buscarlo rapidito. Es en Hebreos 6. Mm. Perfecto. Es que en ese mismo versículo, desde mucho antes, que él está hablando, desde el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ok, de las dos cosas que Dios está hablando aquí en sí, es de la promesa y el juramento. Esas son las dos cosas que son inmutables. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Que no cambia, que no se mueve. Y aquí, después les invito a que lean ese versículo, Dios está hablando de las promesas. Y cuando Dios busca jurar por algo más alto que él no encuentra nada más alto por lo que jurar, porque Él es lo más grande, Él es lo más alto. Él jura por Él mismo. Y Él dice que Él no va a mentir. Así que, ¿qué nos dice? Que las promesas que Él ha mencionado en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, cada una de las promesas que hay ahí quiere decir que si Dios la dijo, Él no va a mentir. ¿Ok? Y en este versículo nos muestra que Él mismo está diciendo, es imposible que Él mienta. Otra de las cosas por la cual Dios no va a mentir es cuando Él jura por Él mismo. Es decir, que Él da una orden y como que la firma por su nombre. Así que, ¿a qué vengo con esto? La palabra secreto. Y yo quiero que vayamos a Jeremías 33:3, que yo sé que sé mucha gente no lo sabemos de memoria. 33:3. Y el que lo tenga me lo puede leer. Jeremías 33:3. Eso exclama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice primero? Yo te respondo a mí. Lo busco en breve, permítame. Muy bien. Lo dijiste bien. Ok, lo tengo. Es Jeremías 33:3, me dice. Ok, es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Verdad que dice primero, clama a mí? ¿Verdad? Y por consecuencia de clamar a Él,
entonces Él te da una promesa de que te va a responder. Así que ya hemos leído de que hay cosas que Dios no cambia. Y una de ellas es que Él no cambia sus promesas. Y otra de ellas es que cuando Él lo jura por Él mismo, eso pasa porque pasa. Pero hay una acción que es la que nosotros fallamos, la cual se llama clamar. Porque decimos, eso Dios lo sabe. Pero hemos visto, y lo vamos a ver hoy, varias historias en donde literalmente por causa del clamor, entonces Dios intervino. Hay muchas veces en nuestra vida que mira, que necesitamos socorro y nada pasa. Pero no es hasta que clamemos que Él responde. Y Dios es un Dios de principio. Por eso es que uno tiene que estudiar la Biblia para ver cómo Él opera. Y de acuerdo a eso, si ya tú estás viendo que la Biblia dice, Señor, tú dijiste que si yo clamo a ti, tú me vas a responder, entonces de eso es que tú haces tu clamor. Dice, Señor, aquí yo estoy hablándote. Aquí yo estoy sin fuerzas, pero yo te estoy hablando sin saber si lo estoy haciendo bien, pero te estoy clamando. Y tú dices que me vas a responder. Y es ahí entonces donde es causa y efecto. Pero sin el clamor, no esperemos que nosotros vamos a ir por encima de lo que ya Dios estableció. Así que, dicho esto, hay un capítulo que me ministró muchísimo y quiero que vayamos allá. El capítulo es en Salmo 107. Vamos para Salmo 107. Y créanme que esto que le estoy diciendo, a mí me ha hecho así. Porque hay muchas veces que le digo, Señor, pero o sea, no te veo. Como que estamos tratando de ser obedientes. Estamos entregándolo todo a ti. Pero ¿qué pasa? ¿Estamos clamando lo suficiente? ¿Estamos sacando ese tiempo de intimidad con Él? Porque las cosas no se van a mover por obra. Es por dependencia en Él. Es por reconocer en Él. Así que vamos para el Salmo 107 y dice, literalmente según mi Biblia, arribita, Dios libra de la aflicción. Nuevamente es una promesa, pero para que Él libre de la aflicción tiene que haber algo que Él mismo estableció y es el clamor. Así que, Javier, yo te pido que tú me leas del 1 al 8, si estás súper con el internet, del 1 al 8. O algún voluntario. Amén, amén, por aquí. Amén, léeme del 1 al 8. Del 1 al 8. Uh-huh. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del adversario, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron errantes por el desierto, por el camino yermo, sin hallar ciudad donde habitar. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Cuando clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de las aflicciones, de sus aflicciones. Los dirigió por el camino recto, llegaran a una ciudad habitada. De Jehová y sus maravillas para con los hijos. Amén. Ahí está perfecto. Gracias, Javier. Nuevamente estamos viendo este patrón, ¿verdad? Está diciendo que ellos se encontraban errantes, con hambre, sedientos, perdidos. Dios no intervino hasta que, ¿qué? Hasta que clamaron. Cuando nosotros clamamos, estamos reconociendo, estamos confesando, Señor, yo te necesito.
Entonces, este capítulo es poderoso porque hay diferentes situaciones en las cuales clamaron. Y yo quiero que en esta noche nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Miremos si hay una de las situaciones en la cual nos podemos identificar, que lo podemos estar pasando. Si hay alguien que esté pasando hambre, ya sea espiritual o física, que se sienta perdido, que se sienta solo, no tienes por qué quedarte así. La Biblia te está diciendo, si tú clamas, y clamar es literalmente expresarle a Dios lo que tú estás sintiendo. Ayúdame, Dios, yo reconozco que yo no puedo salir de aquí por mis propias fuerzas, es porque tú me ayudas a mí. Entonces, Él va a intervenir. Hay intervenciones que son de inmediata, como hay otras que a lo mejor Él está probando a ver si realmente tú quieres la ayuda de Él, si tú estás confiando en Él. Por eso es que hay oraciones que a veces uno dice, esta oración como que Dios me la contestó rápido. Pero hay otras donde Él nos está confiando a ver si nosotros vamos a desviar nuestro corazón. Porque Él va a trabajar primeramente lo interno, nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra fe. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Porque van a haber los momentos donde estemos en necesidad que hasta vamos a dudar de nuestra fe. Por nuestra humanidad. Vamos a decir, Señor, ya yo no creo ni en tus promesas porque nos va a pasar. Y cuando eso pase, no, eso no es de Dios. No lo permitas, porque va a venir por tu mente, pero no te pares a creer eso. Lee la palabra de Dios y lee una y otra vez lo que Él ha hecho. Esa es la evidencia. La Biblia trabaja por patrones y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo con esos hombres, la Biblia dice que Él no tiene favoritismo, que Él no hace excepción de persona. Él se acerca al que se le acerque a Él. Dios no tiene favorito, pero hay mucha gente que tiene a Dios como favorito. A mí me encanta cuando Yesenia te dice eso. Dios no tiene favorito, pero nosotros lo tenemos a Él como favorito. Esa es la diferencia cuando vemos que a lo mejor una persona Dios la usa más que otra. Es el simple hecho del precio que paga por tener a Dios primero. Y todos tenemos esa oportunidad. A lo mejor no todo el mundo puede estar económicamente como quiere. No todo el mundo puede tener las mismas vestiduras, como que las mismas cosas. Pero todos tenemos el acceso a Dios porque eso es un regalo. Así que si tú lo quieres, búscalo. Él dice, busca y vas a hallar. Llama y se te abrirá. O sea, esas son promesas de Él que Él no puede negarse a Él mismo. Pero está en nosotros que habiéndonos dado estas herramientas, porque nuestras herramientas son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Él no las dio, está en nosotros creer y está en nosotros utilizarlas. Y por eso es que estamos aquí. Porque yo le estoy diciendo algo que estoy viviendo, que le clamaba y decía, Señor, ¿dónde tú estás? Y después yo decía, es que no estoy orando como se supone. Yo no estoy clamando, estoy dudando, me estoy quejando. Y a Dios no le gusta la queja, porque quejarse es literalmente ignorar lo que ya Él hizo por nosotros. Y lo que tú estás viviendo hoy es algo que tú le pediste ayer, pero en nuestra humanidad, cuando ya tenemos las cosas, la dejamos de valorizar. Es normal que nos pase y es ahí cuando tenemos que volver en sí y decir, no, yo agradezco por lo que tú me has dado, Señor. Perdóname, Padre, porque mi corazón se quiere inclinar a la queja. Nuestra humanidad se va a querer inclinar a eso y es ahí donde uno tiene que guerrear con tu propio ser y ser tu propio profeta, ser la misma persona que se va a ministrar a sí misma a través de la palabra, porque la palabra es viva, ¿ok? Y como la palabra es viva, tú lo que tienes es que leerla, creerla y decirle, Señor, háblame, muéstrame, cambia lo que estoy sintiendo y va a pasar. Clama a mí, yo te responderé. Es así. Y la promesa es, te voy a responder, te voy a enseñar cosas ocultas. ¿Por qué? Porque estamos tan cegados en el problema que no estamos mirando a Dios. Estamos tan cegados en la situación que se nos olvida cuán grande es nuestro Dios. Que nuestro Dios dice que no hay nada imposible para Él. Entonces vemos la situación que estamos pasando y se nos nubla la vista. Porque humanamente eso es lo que pasa. Por eso, ¿qué tú estás mirando? ¿Te estás enfocando en Dios o en tu situación? ¿Te estás enfocando en lo que no has tenido todavía o agradeciendo por lo que ya tienes? Ahí es donde están las pequeñas diferencias. Si nos enfocamos en agradecer por lo que tengo. Señor, gracias porque lo que yo tengo hoy fue lo que yo te pedí ayer. Gracias por lo que yo tengo hoy es lo que yo sembré ayer. Y si lo que tienes hoy, porque ayer sembraste mal, hoy es un buen día para cambiar la siembra. Hoy es un buen día para comenzar.
Es un buen día para decir, Señor, lo he estado haciendo mal, lo reconozco. Enséñame a cómo yo lo puedo hacer bien, porque yo quiero esa promesa de que cuando yo clamo a ti, tú me respondas. Claro que sí, Javier. Me sorprende que dentro de prácticamente diferencia de 7 versículos, se repite casi la misma palabra. En el 6 dice, cuando clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. Pero escucha, el 13 dice, después que clamaron Pero a Jehová en espera, su... no lo diga, que eso es lo que vamos a leer ahora. Espérate, no. Bueno, el asunto es que se repite 2 veces lo mismo, Sí, lo porque vas a ver ahora porque hay distintos repet- casos. muchas veces nosotros en nuestra humanidad, wow, casi la repito ahí, pero bueno, No, el no lo asunto es diga. que nosotros en nuestra humanidad, y eso está hablando yo con una persona, pedimos a Dios cosas, pero queremos decir, ay, que se haga su voluntad, pero no queremos someternos a esa voluntad que ya Dios ha dictaminado para mí o lo que ha dictaminado para la persona. Y aunque en un momento yo vea todo lo contrario, tengo que tener en cuenta la historia de José, que aún preso, aún siendo vendido por sus hermanos a otras tierras, todo terminó obrando para bien y él nunca dejó de confiar en Dios. Así mismo como Job también, que llegó a perderlo todo, pero nunca perdió la fe en Dios. Amén. So, ya Javier se acaba de dar cuenta de algo, que fue lo que les mencioné, que en este capítulo hay distintas situaciones y eso es lo que yo quiero, que nosotros seamos sinceros hoy y nos autoevaluemos en cuál nos encontramos. La primera fue una gente que tenía necesidad, estaba perdido, clamaron y Dios los direccionó. Ahora, quiero el próximo voluntario que me lea del versículo 9 al 16. Otra persona voluntaria que me lea del versículo 9 al 16, que vamos para el otro caso que hay en este versículo, en este capítulo, sobre el clamar. Yo lo leo. Amén. Ok. Dice, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Nuevamente hay otro caso. Aquí yo creo que, si todos somos sinceros, hemos pasado por las dos casos que han pasado, hemos pasado todo. A veces en nuestra rebeldía nos alejamos de Dios y cuando no queremos buscarlo a Él permite que nosotros sigamos entrando ahí hasta que uno clama por su ayuda y Él viene a romper tus cadenas. Si estamos aquí es porque hasta nuestra alma clamó, algo tuvo que pedir, Señor, ayúdame, yo no puedo más. Y de acuerdo a eso, Él vino a romper las cadenas. Así que no hay ninguna atadura, no hay nada que Dios no pueda romper. Imagínate cuán poderoso es el clamor. Y Él no interviene hasta que se clama. Nuevamente vemos que Dios no rompe sus principios. ¿Quiénes somos nosotros para romper los principios de Él? ¿Ok? Así que si sentimos que no nos está contestando, ¿estamos siguiendo sus principios o lo estamos haciendo a nuestra manera? Y para eso es que está la Biblia, para que sea nuestra guía. Por eso es que se dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque la palabra de Dios es lo que nos va a guiar a cómo hacerlo correctamente. Vamos para el tercer caso, del 17 al 22. Y lo que me encanta es que después que son librados hay que alabar por la misericordia porque no lo merecemos. Eso es importante. Yo quiero que sepamos
que cuando clamamos por la ayuda de Dios, es por el amor que Él nos tiene, es por la misericordia que Él nos tiene, no es porque lo merecemos. Pero ahí vemos cuán grande es su amor, que a pesar de que hemos sido rebeldes, de que nos hemos alejado, Él está dispuesto a que si tú hoy le dices, Señor, ordena mi vida, me he equivocado, por ignorancia me he equivocado, porque me he alejado, he querido mi consejo, no el tuyo, porque ahí lo dice, ignoró el consejo de Dios. Así que no es tarde para empezar hoy y decirle, Señor, hazlo todo nuevamente. Hay que desaprender para volver a reaprender. Eso es un corazón humilde. ¿Quién se atreve a leer desde el 17 hasta el 22? ¿Quién lo tiene? ¿Lo leo? Sí, amén, léelo, Yeri. Ok. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Gloria a Dios. A punto de morir de la muerte, un clamor sincero hace que Dios intervenga. Alex Trujillo, él fue a Llorens, donde yo estaba allá, a contar su testimonio. Y mira, él contaba que él se encontraba literalmente, creo que era una discoteca, había un tiroteo, lo estaban buscando para quitarle la vida. Y él dice que él se acordó del clama a mí y yo te responderé. Y él le clamó a Dios y Dios lo libró de la muerte. Porque Dios tiene un propósito con él. Pero hasta ese punto llega el clamor. Y él mismo dice que después de ahí, que Dios lo libró de la muerte, él se olvidó de Dios. Porque así somos. Pero el amor de Dios aún así nos salva, porque Él no puede negar su palabra. Es algo que no se mueve, inmutable. ¿Ok? Así que ahí vemos una y otra vez cuán grande es Dios y cuán importante para Él es su palabra. Y nosotros dudamos porque el enemigo va a querer cegarnos, va a querer poner todo el panorama contrario para que dudemos de la palabra. Cuando se pierde la fe, estamos perdidos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay que creer que le hay. Cuando nos acercamos a Él, hay que creerle. Y es la fe lo que si tú lo tienes ahí firme, nadie te puede mover. Vivas lo que vivas. Así que hay muchas voces que hay que aprender a ignorar, aunque vengan de personas que quieren lo mejor para ti. Si ya Dios te mostró algo, tú ves, y si Dios no te está hablando ahora porque tú sientes que no te está hablando, porque la Biblia siempre nos habla, quédate en lo que Él te dijo. Aunque sea alguien que te ame, puede ser un ángel, lo que sea, si va en contra de lo que Dios te habló, cree en lo que Dios te habló. Porque cuando creemos en el invisible, en esa promesa, y somos movidos por fe, vamos a alcanzar la promesa de Él. La fe es la certeza de lo que se espera. Tú estás seguro de que lo que tú estás esperando va a pasar. Y la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos y no por vista. Por eso es importante lo que vemos, lo que escuchamos, porque eso va a perjudicar tu fe. Volvamos entonces al último caso que quiero... Es más, vamos a leerlo todo este capítulo, pero quiero hablar después de Josafat para cerrar. Vamos a leer entonces del 23 al 32. Todo mi Dios te me bendiga. Estamos leyendo Salmo 107 y ahora vamos por el versículo del 23 al 32. Si quieres, Jelly, léemelo, please. Claro que sí. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron
y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los... Amén. Hasta ahí era. Ya está ahí y después voy a explicar algo rapidito y después me lo lee hasta el 43. Gracias, Ok. Jerry. Yo creo que, obviamente, ahora no nos da el tiempo, pero les recomiendo que después saquen su tiempo y lean este capítulo detalladamente. O sea, que hay una tormenta en el mar, que Dios la desató por su palabra. O sea, lo que esto nos revela es poderoso. Literalmente, y ellos que confiaban en lo que ellos sentían que tenían el control. Fue tan fuerte lo que Dios permitió que pasara, que tuvieron miedo. Y en ese temor clamaron a Jehová. Y Él hizo que, mira, eso estuviera tranquilito. Así que no importa la situación que tú estás viviendo hoy, sea tempestades, sea por la rebeldía que tuviste en un tiempo, sea porque no sientes dirección, porque estás pasando hambre. Literalmente, aquí dice que cuando uno clama, Él responde y te da lo que tú necesitas y mucho más. Y cuando eso pase, tenemos que alabarlo, agradecerle, porque no merecemos eso que Él haga por nosotros, pero aún así Él lo hace por amor a nosotros. Ahora sí, léeme la última historia de clamor de este capítulo, Jelly. Ok. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Él esparce el menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlos los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Amén, amén y amén. Wow, a mí me impactó muchísimo porque empezando dice, Él convierte los ríos en desierto. Es para que veamos el gran poder que tiene nuestro Dios. Él lo creó todo. Así que si uno quiere descansar en lo que uno tiene, si uno dice, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, y pones tu confianza en lo que tú piensas que has ganado hasta aquí. Mira, eso desaparece de la noche a la mañana, porque si los ríos, Él los pone en desierto, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que cuando estamos orgullosos y creemos que nosotros podemos, Él no nos va a afligir para que nos demos cuenta y entonces Él nos sana y nos lleva a su misericordia. Y ahí mismo dice que vuelve el desierto en estanques de agua. Lo inverso. Donde hay abundancia, que se piensa que no puede estar el desierto, Él lo hace desierto. Y en donde tú piensas que no puede haber multiplicación, la va a haber, porque el poder es de Dios. Entonces nos dice, el que sea sabio, al final, ¿quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios. Todo este capítulo, les invito a que después meditemos en él. Si guardamos el consejo, y el mayor consejo que yo quiero traerte en esta noche, es que hay oraciones o hay peticiones, por decirlo así, peticiones que no son contestadas, porque simplemente no oramos, porque no nos acercamos a Dios. Y eso es lo que yo quiero despertar en ustedes. Que digamos, le estoy dando mi tiempo a Dios, estoy creyendo en Él. Y este capítulo, este versículo que podemos ver aquí, es para alimentar tu fe. Si tú sientes que estás pasando por lo que aquí están pasando, te tengo una noticia. Si tú clamas, el Señor juró por sí mismo que Él te va a responder. Y no solo te responde, Él te entrega lo que tú necesitas, te cuida. ¿Y cómo uno lo alaba? Cuando uno siente ese gozo. Obviamente no siempre vamos a estar gozosos, o sea, no vamos a estar
felices, pero el gozo va a estar, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y eso te lo da Él. Aunque estés en adversidad, si tú crees en Él, vas a sentir ese gozo, ese agradecimiento. Así que sí es posible. Así que, familia, para finalizar, quiero que vayamos a esta historia, que esta es la última que vamos a terminar. Déjame escribirla, yo la escribí por aquí. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos para allá. Segunda de Crónicas, capítulo 17. No lo vamos a leer todito, pero vamos a tocar unos mini versículos. Y esto empieza hablándonos de un reinado, de un rey que se llamaba Josafat. Y solamente te voy a leer del 17 al versículo 5, que literalmente Josafat, como dispuso en su corazón agradar a Dios, Dios lo engrandeció. Y lo vemos en el versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reinado en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Nuevamente eso pasa porque Dios se lo da, porque él decidió poner al Señor primero. En el 3 dice, Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Cuando buscamos a Dios, Él mismo es el que nos va a bendecir, Él mismo el que va a estar con nosotros. Y hubo un momento donde Josafat literalmente tuvo una alianza que casi le cuesta la vida. Y esa alianza fue con Acab. Acab era el esposo de Jezabel, la que estaba con los Baales, de la historia de Elías. Y yo quiero que vayamos más adelante, en el capítulo 18, no lo voy a leer, que dice, Micaías profetiza la derrota de Acab. ¿Qué pasa? Que como Josafat se sentía que estaba involucrado, porque ellos en parte eran familia, él viene y le dice, vente, acompáñame en una guerra. Y cuando él le dice, acompáñame a esta guerra, él viene y le dice, mira, pero vamos a consultar primero a los profetas a ver si Dios está de acuerdo. Y viene acá y llama a todos esos profetas falsos para que le dijeran lo que él quería escuchar. Y aún así, como que Josafat sentía esa inquietud y dijo, no, llama a uno que hable de parte de Jehová. Y el que viene de parte de Jehová, viene acá y le dice, él no me gusta porque él no profetiza lo que yo quiero escuchar. Siempre dice cosas malas. Y él pensaba que eran cosas malas, pero era lo que Dios le estaba dando para salvarlo de lo que iba a ser su muerte definitiva. ¿Y qué pasa? Que aún así, como Josafat se sentía comprometido, aún sabiendo que Dios le dijo no vayas para allá, él decidió ir. Y entre esas luchas, viene acá y cambia su vestido, y Josafat va con su ropa de rey. Y la instrucción que tenía su enemigo es que vamos a ir solamente en contra del rey. Por lo tanto, en esto que él estaba siendo involucrado, porque él agrada a los hombres y no escuchar la voz de Dios, ya él iba a ser el blanco para que sus enemigos lo derrotaran. ¿Y a qué vengo con esto? A que cuides las alianzas que están a tu lado. Si Dios te dice no vayas, no vayas, porque nosotros no sabemos cuál es la estrategia que tiene el enemigo para acabar contigo. Pero aún así, aunque él estaba desobedeciendo y estando allí, en el versículo 31 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Lo estaban confundiendo, porque él estaba vestido de rey. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat, a punto de morir, ¿qué hizo? Clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. ¿Ven el gran poder de clamar sinceramente a Dios? Él había desobedecido, estaba en un lugar donde Dios le dijo, no vayas. Y cuando lo iban a matar, que él sintió ese miedo, él se acordó del principio de clamar a Dios. Y eso es lo que yo quiero que nosotros nos vayamos en esta noche. Eso no se te puede olvidar. Clamar a Dios. Clamar a Dios va a hacer que Él te escuche y te proteja y te dirija por donde tú tienes que caminar. Tanto así que te dice, yo te voy a mostrar cosas grandes. Yo te voy a decir cosas ocultas que a lo mejor tú las tienes ahí, pero como no has clamado, no las has visto. Y más adelante, que este versículo está brutal, este capítulo, de verdad, y esta historia de Josafat me gustó muchísimo, los invito a que la lean, que es en el capítulo 20. Dice el título, Victoria sobre Moab y Amón. Vamos a ir más adelante, al versículo 18. Aquí mismo, ellos necesitaban
una respuesta de Dios contra su adversario porque eran más que ellos. ¿Y qué ellos hicieron? Ir a la oración, a clamar nuevamente. Desde el 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos de los que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Ser las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esta es la historia famosa que dijeron que hubo una victoria porque alabaron a Dios. Así que el mismo Josafat, que al principio buscó a Dios con todo su corazón, no era perfecto, pero aún así, cuando él falló, él decidió clamar a Dios. Y nuevamente, cuando sus enemigos lo estaban rodeando, ellos pusieron rostro en tierra, inclinándose a Dios, buscándolo en oración. Y de acuerdo a eso, les fue revelada cuál era la estrategia con la cual ellos iban a vencer. Y la estrategia fue creer, alabar y adorar a Dios, producto de una oración. Así que, ¿a qué vengo con esto? La enseñanza de esta noche que yo quiero que se la lleven. Full. Primeramente, dos anclas inmutables de Dios. Sus promesas, el juramento por él mismo. Él establece, la Biblia está llena de principios, que hasta cuando nosotros a veces somos impíos o gente impía lo sigue porque son principios de Dios, aunque no tengan a Dios, como lo siguen y se basan en eso, son prosperados. Así que, ¿qué uno tiene que hacer para saber que va a ser prosperado? Buscar lo que Dios manda en su palabra, porque no va a quebrar su voluntad. Así que el principio de esta noche es clamar a Dios y Él va a responder. Así que Josafat, habiéndole fallado, clamó, Dios lo libró, y después, en la guerra, la estrategia fue alaba, adora, cree en mí, y él no tuvo que matar a ningún enemigo. El Señor se encargó de destruirlos a todos. Todo lo que a ti te está agobiando. Si tú no sabes qué palabras mencionar la Biblia, alábalo. Créele. Él es fiel. Recuerda todas las cosas que Él te ha librado. Como leímos en el Salmo 107, cuando hemos sido rebeldes, indirectamente o directamente le hemos clamado, le hemos dicho, Señor, yo necesito que tú me cambies. Y Él ha venido a tu rescate. Él mostró ahí que literalmente rompió las cadenas. Si ya tú confesaste al Señor y tú le entregaste tu vida, Él rompió las cadenas. No sigas pensando que están ahí, porque el enemigo te va a querer hacer pensar de que tú sigues atado. Y la palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. ¿Ok? Así que yo no sé ustedes, pero esto a mí me incita a que hay que sacar el tiempo de oración. Esto es si yo quiero, eso es vital. Nuestra guerra no es con gente, nuestra guerra es espiritual. Ignorar las maquinaciones del diablo no te van a hacer a ti vencer, te van a hacer a ti estar derrotado, porque Dios no va a quebrantar tu libre albedrío. Tú tienes que darle ese permiso porque eso Él lo estableció, porque Él no obliga a nadie. Por eso es que el árbol del bien y el mal estuvo en el huerto del Edén. Porque si Él no lo hubiera puesto, Él estaba imponiendo que lo adorasen a Él. Y Dios no impone. Dios quiere que lo amemos a Él. Y si no sabes cómo hacerlo, Él está dispuesto a enseñarte. Así que, familia, les voy a dejar unos versículos aquí para que ustedes lo busquen después. Porque de verdad esto a mí me ha venido ministrando y he entendido muchas cosas de por qué Dios no ha obrado en mi vida. Y es que simplemente yo no he orado lo suficiente. Simplemente he dicho, sí, Señor, tú sabes que tengo esto y ya. Pero eso no es así. Tampoco es para que digamos, Señor, sí, resuélveme. No. Ahí está. Estos son los versículos. ¿Hay alguien que quiera decir algo?
lo que sea que haya sentido en esta clase, lo que quiera compartir, aunque fue más una mini, ¿verdad? Fuimos por versículos hablando del clamor. ¿Hay alguien que quiere mencionar algo? Es una necesidad espiritual. Así mismo es, Yelisa, la oración no es opcional. Es fundamental en nuestra vida. Sin oración no hay poder. Tommy, claro que sí. Adelante. No, yo puedo decir que soy fiel creyente de eso, de cuando tú clamas, tú lo escuchas, Dios, ay, perdón. Ok, ¿me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Ok, decía que soy fiel creyente de eso, de que cuando uno clama sinceramente y con humillación a Dios, Dios escucha, porque puedo decir que he tenido muchas situaciones en las que he hablado con Dios de separación y la respuesta viene instantáneamente. Es como dicen, Dios no se puede negar a sí mismo. Y uno de los versos que más he escuchado y también me gusta mucho, que dice que un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Entonces, eso es 100% de que con la insistencia, con la desesperación, cuando uno está quebrado, Dios lo escucha. Ahí te me fuiste, Tommy. No sé si soy yo, ya no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan o soy yo? Ah, se salió. Oh, se escuchó. Ahora nos quedamos como a mitad. Ok, sí, bueno, básicamente decía que me gusta mucho el versículo que dice: un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Entonces, personalmente lo he experimentado, eso de que realmente cuando uno va con sinceridad y clama, Dios escucha, responde. Uno, a veces aunque uno no crea, uno insiste en la oración y Dios escucha, Dios responde. Amén, Tommy, gracias. Eso mismo, o sea, esa es la clave de estar así, uno ir en esa vulnerabilidad, en ese sentimiento, en ese Señor, no puedo más, o sea, siento que no puedo más, literalmente, nos hemos sentido así. Pero es ahí cuando Dios te dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y una y otra vez, hay tantos versículos de paz, literalmente, como que Dios es un padre. Él quiere sanarnos. Y cuando nosotros tenemos esas heridas por obedecerlo a Él, Él se va a encargar de vendar tu corazón. Pero hay que obedecerlo. Y si la Biblia me dice que tengo que orar, el no hacerlo, pues estoy desobedeciendo. Y eso es para beneficio de nosotros mismos. Muchas ocasiones estamos en situaciones porque simplemente no buscamos la dirección de Dios. Y Él lo que quiere es: mira, yo estoy aquí, involúcrame en todo lo tuyo. En qué vas a vestirte, en qué quieres comer, qué decisión tienes que tomar. Para eso está el Espíritu Santo, para ser tu amigo, para que tú lo involucres en absolutamente todo. Señor, este color te gusta más que este, ayúdame a decidir. Mientras tú tomes tus decisiones en lo que Dios te va dirigiendo, mira, tú vas a sentir esa paz de que: ay, yo voy a estar seguro aquí. Así que